Hoy vamos a ver un texto de José Jiménez. Vamos a ver el capítulo 1 de Teoría del Arte de José Jiménez. Es un texto del 2002 y el capítulo 1 lleva por título Arte es todo lo que los hombres llaman arte. Es conveniente que hayan leído el texto de Benjamin, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, o que tengan alguna noción de ese texto antes de leer el de José Jiménez. Porque José Jiménez casi le podríamos decir que rinde homenaje a ese ensayo de 1936 de Walter Benjamin. Así que es una recomendación. Después de haber transitado por Kant, Hegel, Heidegger y otros, es un texto que casi es un remanso. Es amigable, es de lectura amena y no tiene una complejidad teórica como pueden haber leído en la crítica al juicio de Kant. Sin embargo, dialoga con toda la tradición de la estética. Así que por eso es conveniente tener presente a la Escuela de Frankfurt al momento de leerlo. ¿Qué comienza? Podríamos decir, o lo propongo yo, que este capítulo se divide en dos partes. Toda la primera parte trabaja sobre la imagen de la Gioconda, la obra de Leonardo da Vinci. La segunda parte tiene otros ejes, pero es un texto que igual hilvana todos estos problemas, pero vamos a iniciar con el primer problema que plantea. Y el primer problema que plantea Jiménez tiene relación con esta obra, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ante esa obra se pregunta, ¿qué es esto? Entonces él dice, bueno, en realidad podríamos dar varias respuestas, ensayen ustedes también, frente a esta imagen, pregúntense si tuvieran que responder, ¿qué es esto que están viendo ahora? ¿Cómo responderían? Jiménez dice que una respuesta culturalista sería, es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Sin embargo, dice, no sería suficiente como respuesta. En realidad estamos respondiendo con un dato historiográfico, estamos respondiendo informativamente. Sí, podríamos agregar, es una obra de entre 1503 y 1506, lleva por título Retrato de Dama, se la reconoce como la Gioconda y es una de las obras más importantes del arte clásico de Occidente. Sin embargo, dice Jiménez, esto no sería suficiente. Hay otro planteo, uno podría hacer un planteo mínimo, dice Jiménez, y podríamos responder, es una pintura. Y nada más, porque quizás no reconocemos a la obra de Da Vinci. Otra posibilidad es responder desde un planteo sutil. Un planteo sutil respondería, es una sonrisa. Ahora bien, un planteo quizás más afinado, acertado en algún punto, sería responder lo que muchos de nosotros inocentemente, ingenuamente nunca hubiéramos respondido, y es que eso que estamos viendo es una reproducción fotográfica. Ahora, responder que se trata de una reproducción fotográfica, en la época que está escribiendo Jiménez, se puede decir una diapositiva o una foto impresa en papel. Decir que es una reproducción fotográfica encierra todo un universo teórico, ¿sí? Porque no vemos la obra, no estamos viendo la Gioconda,
Lo que vimos recién no es la Gioconda, es la reproducción de esa obra. Entonces, por un lado la reproducción transmite la imagen, pero por el otro está alterando las características materiales del soporte original. Por lo tanto, si lo que vimos, que es la reproducción, está alterando las características materiales del soporte original, entonces podríamos afirmar que la reproducción distorsiona los elementos de la imagen. Ahora bien, claro, una mirada inadvertida, dice Jiménez, no va a distinguir entre la obra, la Gioconda, y la imagen como reproducción. Sin embargo, justamente no advertir esa diferencia es el punto de partida indispensable para poder pensar hoy una teoría del arte. Justamente confundir la reproducción con el original es lo que para Jiménez es el punto de partida y el problema del que parte para pensar que es indispensable elaborar una teoría de la imagen. Vivimos, dice Jiménez, en una cultura de la imagen. Nuestra experiencia de las cosas se funde, o bien podríamos decir, se superpone con nuestra experiencia de las imágenes tecnológicamente reproducidas. Está fundida. En el caso de la obra de Leonardo, la Gioconda terminó siendo algo más que una pintura. Porque, por un lado, para sus contemporáneos, sostuvieron que habría todo un nuevo horizonte de representación. Es decir, que la pintura de Leonardo presentaba el retrato en escorzo en 3/4. Y eso era una novedad, era un nuevo horizonte para sus contemporáneos. Para Giorgio Vasari, se los escribo, para Giorgio Vasari, que escribe en su obra Vidas, la Gioconda propició justamente una retórica literaria particular, porque dotó a la pintura de todo un halo, con una intensa sobrecarga ideológica, que esa sobrecarga ideológica comienza con la identificación romántica de la imagen con la figura de una mujer ideal. Esa figura de la mujer ideal culmina en el marco de las poéticas simbolistas y decadentistas con su transformación en la figura de la mujer fatal. Quiere decir que por un lado la Gioconda provocó la posibilidad de identificar románticamente a la mujer desde ese lugar como ideal, pero luego otras poéticas terminaron identificándola como la mujer peligrosa, la mujer fatal. Entonces comienza a percibirse, a partir de allí, a partir de esa construcción de mujer fatal, comienza a percibirse una cierta mirada hipnotizadora de la Gioconda. Incluso se comienza a escribir acerca de esa famosa sonrisa. Esa famosa sonrisa que se equipara a lo que se denomina un enigma indescifrable, ¿no? La sonrisa comienza a ser leída como el enigma del eterno femenino. Es decir, que en el enigma indescifrable se empieza a construir la figura de la mujer como enigmática, como insondable, como indescifrable o al menos difícil de descifrar. Es decir, que hay allí, en el enigma indescifrable, una construcción de mujer
que se empieza a asociar con el enigma de lo eterno femenino, que luego dio lugar a tantas conclusiones como el hecho de que las mujeres somos misteriosas o nadie las entiende. Nadie las entiende, el nadie es el varón, ¿no? Hay una construcción entonces del arte, de la crítica, en el que de alguna manera esa obra de Leonardo termina siendo no solo una pintura, sino un mito. O mejor, por un lado es una obra de arte y por el otro es un dispositivo mítico abierto. ¿Qué significa que sea un dispositivo mítico abierto? Muy interesante esta cristalización de lo que está percibiendo Jiménez. Es que la Gioconda parece haberse transformado en un espejo simbólico. Entonces, a medida que las épocas transcurren, las épocas se miran en ese espejo. Al mirarse se ven reflejados los deseos de una época, los temores de una época, las ansiedades de una época. En determinados momentos de la cultura se ve a la mujer ideal, en otros momentos se ve a la mujer fatal, en otros momentos se ve a la mujer como lo enigmático femenino. Quiere decir que lo enigmático femenino es universal, aplica a cada una de las mujeres. Sin embargo, esa sobrecarga interpretativa, porque la hay, se ha dicho mucho de esta obra, piensen que hasta quien no sabe nada de arte, incluso muy niño, ya sabe que esa es la Gioconda, ya sabe que es la Mona Lisa. ¿De dónde? ¿Cómo puede ser? Porque es una de las obras más importantes del arte clase occidente y también es una de las más conocidas. Esa sobrecarga, decía, interpretativa y literaria, sin embargo, no explica plenamente la identificación automática entre obra y su reproducción, porque el reconocimiento es casi inmediato. Estas obras acumulan interpretaciones, y son inmediatamente conocidas. Sin embargo, hay cantidad de obras que acumulan interpretaciones y sin embargo no son tan reconocidas por todo tipo de público, no por público especialista. Entonces Jiménez se pregunta, ¿por qué nos resulta entonces tan familiar?